Nehemías capítulo 12, versículo 27 al 47. Nehemías capítulo 12, versículos 27 al 47. Dice la palabra del Señor. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. En la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Y el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Ananel y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacim, Maaseías y Minaim, Micaías y Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonaán, Malquías, Elán y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios, el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Amén. Mientras nos acercamos al fin del libro de Nehemías, hermanos, creo que deberíamos recordar el tema del libro de Nehemías. Hemos dicho que el tema de Nehemías es que debido al poder, a la protección y a la providencia de nuestro Dios soberano, tenemos que ser fieles, obedientes a la palabra, aún en tiempos de dificultad y persecución. Y tal vez, hermanos, a esto podríamos agregar algo. Este libro también nos enseña que las maneras en las cuales deberíamos responder a la palabra en obediencia son en tristeza y arrepentimiento por el pecado, pero también mucho gozo y regocijo por el Salvador.
El pueblo de Israel en este tiempo tenía que pasar por tiempos muy, pero muy difíciles, pero cuando se enfocaron en la palabra de Dios, cuando se arrepintieron, cuando empezaron a alabar a Dios y a adorar su santo nombre, también se regocijaron, se gozaron en la bondad y las bendiciones de su Dios. Esto es lo que vemos también aquí entonces en este pasaje que nos cuentan la historia de la dedicación de los muros de Jerusalén. Hermanos, Dios aquí había obrado por medio de Nehemías para animar a la gente a levantarse y edificar juntos. Dios les había protegido de sus enemigos y Dios les había mandado un avivamiento. Por eso tiene mucho sentido lo que leemos aquí, que aquí hay un servicio de adoración muy gozosa, enfocado en Dios y en su bondad para con ellos. Este pasaje, hermano, nos habla de un servicio especial. Nos habla de un tiempo de celebración por producto de la gran obra de la reconstrucción de los muros. Pero para nosotros, hermanos, para nosotros, cristianos del Nuevo Testamento, la verdad es que cada servicio en la iglesia es especial. Cada domingo cuando nos reunimos en la presencia de nuestro Dios, en adoración a Él como cuerpo, es especial. Nunca deberíamos olvidar esto, hermanos. Solamente porque lo hacemos cada 8 días, incluido, ¿no es cierto? No significa que cada culto ya no es un tiempo especial de celebración y regocijo por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Tengamos cuidado, hermanos, con la familiaridad de estar todo el tiempo, cada domingo reuniéndonos. Es un tiempo de gozo cada vez que nos reunimos. Es un tiempo, hermanos, de celebración reverente por lo que Dios ha hecho. Por eso, algunos principios de este pasaje de Nehemías son aplicables a nosotros y a nuestra iglesia. Así que esto es lo que vamos a ver. Estos judíos y sus líderes, hermanos, meditaron en la gran bondad de Dios en permitirles reconstruir los muros. Y como resultado de eso, ¿qué sucedió? Hubieron alabanzas y acciones de gracias de manera natural. Ellos adoraron a su Dios con mucho gozo. Y en este sentido, hermanos, el tema de la adoración a Dios es todavía muy, pero muy importante. Queremos constantemente aprender a adorar a Dios, ¿no es cierto? Más y más conforme a su voluntad. Más y más como deberíamos, cada día, cada semana, cada domingo. Hoy en día, en las iglesias cristianas, hay muchísimo debate en cuanto a lo que es la adoración y cómo es que se le debe adorar. En términos más sencillos, hermanos, sinceramente, no es tan difícil el asunto. La adoración, hermanos, es enfocarnos en Dios, en quién es Él, en lo que Él ha hecho, conforme a la manera que Él nos ha dado en su palabra. Hermanos, la adoración es lo que Dios dice que es, no es algo que tenemos que imaginarnos. Ahora, obviamente, hermanos, hay cosas prácticas que a veces necesitan más discernimiento y sabiduría. Pero lo que más necesitamos entender es que lo más importante en la adoración cristiana no es lo que nosotros queremos, y esto es lo vital con respecto a la adoración, sino lo que Dios ha mandado y cómo le podemos dar gloria a Él conforme a cómo Él lo ha mandado su adoración. Nosotros le alabamos, le damos gracias y nos entregamos a Él en nuestra adoración, que es precisamente lo que vemos aquí en este pasaje, hermanos. Por eso lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar no para encontrar cada detalle de lo que necesitamos hacer como iglesia hoy en día, sino para enseñarnos principios de lo que Dios quiere en la adoración, de cómo es la adoración a Dios en tiempos de avivamiento. Hermanos, este pasaje es un pasaje de testimonio de cómo es que debemos adorar a Dios. Hermanos, los cristianos debemos estar preparados para estar gozosos y adorar a Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pero luego de eso, ¿sabe lo que también sucede? Luego de eso, luego de la celebración, de gozarnos en Dios, ¿sabe lo que es consecuente a eso? Debemos estar listos para poner en práctica lo que Dios ha enseñado. Y esto, mi querido hermano, va de la mano. Tenemos que estar atentos, pero tenemos que venir con gozo. Pero luego de venir con gozo, tenemos que estar solícitos en poner en práctica lo que Él nos enseña.
Así que, hermanos, esta es mi propuesta en esta penúltima predicación del libro de Nehemías, por ahora. Esta es mi propuesta. Un cristiano necesita prepararse para adorar a Dios gozosamente, pero después poner en práctica lo que ha aprendido. Bajo esa propuesta he titulado esta predicación, como usted puede encontrar ahí en su bosquejo, la adoración verdadera y gozosa. Y bajo ese título voy a hablar 3 puntos. En primer lugar, vamos a encontrar aquí, hermanos, la preparación para la adoración. Luego, en segundo lugar, vamos a encontrar el contenido de la adoración. En tercer lugar, vamos a encontrar la aplicación de la adoración. Y como el mismo pasaje nos va a decir la aplicación, es por eso que luego finalmente yo solamente daré una conclusión de todo este capítulo 12, del versículo 27 al 47. Así que vamos a orar, hermanos, para poder escuchar la palabra del Señor. Oremos. Bendito Señor, venimos a ti, oh Padre, agradecidos por la obra que tú has hecho en Cristo Jesús y traernos a este dulce llamado de poder adorarte y servirte. Ahora, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a estar atentos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar pendientes de cada detalle de lo que el Espíritu Santo va a decirnos a cada uno de nosotros. Señor, guíanos. Señor, ayúdanos, esfuerza, Señor, nuestras mentes a poder estar atentos a tu voz. Esfuerza nuestros oídos, Señor, te lo rogamos. Te pedimos esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, lo que vamos a encontrar aquí es la preparación para la adoración. La primera cosa que vemos en los versículos 27 al 29 es que todos los líderes y aquellos que iban a participar en el culto se reunieron. El texto nos dice que algunos, de hecho, vinieron de lejos. Dicen que para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén. También dice que llegaron cantores y sin duda todo el pueblo, como hemos visto en otras ocasiones. Hermanos, este servicio era un tiempo especial para la unidad y un tiempo dirigido por los líderes. Y en este sentido, nosotros, hermanos, como iglesia, seguimos orando por unidad en nuestra iglesia y especialmente cuando nos reunimos en adoración a Dios en los cultos. Y necesitamos, en este sentido, orar mucho por nuestros líderes, ya sean presentes y como futuros, porque tienen mucha responsabilidad cuando dirigen el culto de adoración. Hermanos, Dios levanta hombres para ser nuestros líderes, para guiarnos en nuestra adoración a Dios, y necesitamos mucha oración por ellos. Y necesitamos mucha oración para que Dios prepare a más hombres, porque estos hombres son importantísimos para que la iglesia se reúna y adore al Señor. Pero lo más importante que vemos aquí en cuanto a la preparación para la adoración es lo que vemos en el versículo 30. Observe por favor el versículo 30 de Nehemías 2. Dice: y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Como leímos, todos fueron purificados antes de empezar la celebración. El tiempo de especial de adoración gozosa a Dios. ¿Qué dice? Se purificaron los líderes, los que iban a dirigir al pueblo en la adoración. Pero también dice que todo el pueblo fue purificado. Todos se purificaron antes de empezar el tiempo de adoración. Y hermanos, este punto es sumamente importante para nosotros como cristianos hoy en día. En nuestra adoración a Dios como iglesia los domingos, nunca vamos a llegar, hermanos, es verdad, a ser una iglesia perfecta. Nunca vamos a llegar a ser una iglesia sin pecado. Pero hermanos, yo quiero recordarles que llegamos a este culto justificados por Cristo. Llegamos a este culto limpiados por la sangre de Cristo y por eso arrepentidos y apartándonos del mundo y del pecado para que podamos adorar a Dios en santidad. Hermanos, no tenemos nosotros derecho a venir a la iglesia sin prepararnos de antemano. Y de vuelta, mi querido hermano y hermana, escúcheme. Ninguno de nosotros vamos a llegar acá impolutos. No tenemos una naturaleza santa.
Pero podemos venir aquí por la obra de Cristo y bien considerado en nuestras mentes lo que el Señor hizo en la cruz. Entonces así venimos purificados a la adoración al Señor. Y por eso, hermanos, entonces entendiendo eso, no tenemos derecho a venir a la iglesia sin prepararnos de antemano. Porque venimos para adorar al único Dios verdadero, al Dios eterno y todopoderoso. Por eso, hermanos, si ustedes recuerdan, el Salmo 15 dijo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién subirá a su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Usted lee ese texto, usted oyó ese texto y usted dice: ninguno de nosotros podemos estar allí. Y sin duda, esto no es algo que nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Nadie es así de manera natural. Pero ¿cómo es que llegamos allí? ¿Cómo es que podemos llegar allí? Por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando el salmista escribe este salmo, no lo habla pensando en sus méritos, sino que lo habla pensando en los méritos del Salvador. Y en los méritos del Salvador, el Señor nos ve así, limpios de manos, nos ve puros de corazón. Nos ve como en Cristo Jesús. Entonces podemos tener acceso al Señor. Hermanos, cuando David escribe este salmo, no se refiere a acercarnos a Dios para recibir la salvación. No, nos está diciendo que tenemos que purificarnos antes de venir a Dios. ¿Y cómo lo hacemos eso? Por la obra de Cristo Jesús. Aquí David está hablando de lo que sucede naturalmente en la vida de los cristianos por la obra de Cristo. Y aquí en nuestro pasaje, en Nehemías, hermanos, es lo mismo. No estamos hablando de algo que tenemos que hacer para acercarnos a Dios en la salvación, ni algo que tenemos que hacer para tener una posición más cercana a nuestro Dios. Pero el hecho de que hemos sido purificados significa que continuamente nos purificamos. El hecho de que hemos sido apartados significa que trabajamos para apartarnos más y más del pecado y más para Dios. Hermanos, no hacemos esto para salvarnos, hacemos esto para adorar a Dios. Y este es el equilibrio. No tenemos entonces que purificarnos para estar bien con Dios, pero sí tenemos que hacerlo para adorar al Señor, para acercarnos a Él en una adoración verdadera como sus hijos. Y de vuelta, ¿cómo podemos estar seguros que estamos puros delante del Señor? Cuando venimos en fe por medio de Cristo Jesús. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22, dice esto: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, el cual es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Él, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es todo eso? Es lo que Cristo hace cuando vamos por la fe a Él. Hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hemos sido purificados por su sangre. Él es nuestro gran sacerdote. Por eso es que este pasaje dice esto: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, hermanos, escúchenme. Y con este sacerdote, y con esta fe, con esta purificación, ¿qué hacemos? Nos sentamos y decimos: listo, no hay nada más que hacer, Dios ha hecho todo. No, hermanos, no es lo que leemos en la Biblia. Con nuestros corazones purificados, con nuestros cuerpos lavados y con agua pura, en nuestra posición redimida por la sangre de Cristo, el texto continúa hablándonos y dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, debido a lo que Dios ha hecho, debido a nuestra posición ante Él por la sangre de Cristo, nos mantenemos firmes, nos estimulamos unos a otros en las buenas obras y no dejamos de congregarnos. Hermanos, necesitamos purificarnos antes de venir a Dios en la adoración pública. Tenemos que prepararnos. Parte de esta preparación ya ha sido hecha y es permanente, es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para salvarnos. Hemos sido limpiados y hemos sido purificados por la sangre de Cristo, pero cada vez que vamos a acercarnos a Dios en adoración, tenemos la responsabilidad de prepararnos, tenemos la responsabilidad de apartarnos, tenemos la responsabilidad de purificarnos, porque vamos a entrar en la presencia de Dios en la adoración. Por eso pedimos, hermanos, y de vuelta al mismo tema y de vuelta a la misma aplicación. Por eso pedimos a los cristianos no venir tarde. Por eso pedimos a los creyentes no venir a prisa en cuanto sea posible, sino que prepárese del día anterior. Mis queridos hermanos, ustedes piensan que yo digo esto porque quiero controlarles la vida. Hermanos, digo esto porque esto es muy importante para prepararnos ante la presencia de un Dios santo en la adoración pública. Por un lado, lo hacemos sin miedo porque estamos en Cristo y somos aceptos ante Él por Cristo Jesús. Pero por otro lado, entendemos la reverencia, hermanos, que Dios merece. Entendemos cuán santo es, entendemos cuán perfecto es. Y por eso no tomamos la adoración como algo ligero. La tomamos en serio, preparándonos de antemano para que podamos adorar a Dios como Él quiere y como Él ha mandado. Y hermanos, esto no es algo solamente externo de nosotros, sino también es algo interno. Porque hay personas que sí es verdad que vienen a tiempo aquí. Hay personas que es verdad, vienen temprano. Pero después no están atentos al culto de adoración a Dios. Están temprano, pero están pensando en las cosas que van a hacer después. Hermanos, es un asunto del corazón. No es un asunto solamente de cosas externas. Esto era el problema de los fariseos. Ellos se purificaban externamente, siguiendo los detalles de la ley, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Seguían sucios en sus pecados. Es por eso que David oró, ¿no? Y dice en el Salmo 51:10, dice esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 16-17 dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, no se trata de venir aquí de una manera solamente externa, eso es importante, está muy bien, pero hermanos, es un asunto del corazón. Hermanos, que el Señor nos ayude a prepararnos bíblicamente para la adoración reverente ante nuestro Dios Santo. Pero en segundo lugar, este pasaje nos habla también del contenido de la adoración verdadera y gozosa. En primer lugar, y ante todo, por cierto, vemos en este servicio la alabanza y acción de gracias por lo que Dios había hecho. Específicamente en darles el poder para reconstruir los muros. En la primera cosa que vemos en el pasaje, en el versículo 27, miren por favor el versículo 27. Miren lo que dice allí. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Como ven, hermanos, este es el ambiente obvio de toda la reunión. Estaban enfocados en la alabanza y en la acción de gracias a Dios. Y estas descripciones de alabanza y acción de gracias en este servicio también son características repetidas del Nuevo Testamento en cuanto a nuestra adoración a Dios. Incluso en el cielo los seres vivientes adoran a Dios así y dicen: Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, mucho de lo que hacemos en nuestros cultos de adoración es de acción de gracias a Dios. Nuestras oraciones, nuestros himnos, la cena del Señor, todo el culto debería estar enfocado en la alabanza y acción de gracias a nuestro Dios. Y aunque sin duda tenemos parte del culto donde también hacemos peticiones, y es verdad. Por eso es importante que nosotros como iglesia tengamos cultos de acción de gracias, netamente de acciones de gracias. Y también vemos aquí que la música tiene una parte importante en la adoración y alabanza a Dios. Vuelva conmigo a ver el versículo 27, fíjense. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén. Y dice, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. También en los versículos 35 y 36, fíjese, del capítulo 12, dice, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milaía, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y miren el versículo 42, dice, los cantores cantaban, ¿qué dice? En alta voz. Ellos, hermanos, estaban siguiendo el ejemplo y la tradición de David y de Asaf, conforme al versículo 46, usando la música que Dios había establecido por medio de sus siervos en el pasado. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que les quiero enfocar? En este sentido, hermanos, sin duda, la música es una parte importante en la adoración a Dios. Hermanos, no es más importante que cualquier otra parte de la adoración, que por cierto parece ser el error de muchas iglesias hoy en día. La música no es la única parte de la adoración, lo que también parece ser el error de muchas iglesias hoy en día. La música, hermanos, es para la gloria de Dios. Hermanos, escúchenme, la música no es para atraer a los seres humanos. La música es para glorificar al Señor. Ahora, con esto en mente, nosotros podemos también seguir el ejemplo y las tradiciones de David y Asaf. ¿Por qué? Porque tenemos los salmos que ellos escribieron y debemos cantarlos. Hermanos, son palabras inspiradas, son palabras reales. Hablan de la vida como es, hablan de nuestras emociones, hablan también de nuestra continuidad como pueblo de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Pero también Dios, hermanos, nos ha bendecido en toda la historia con hombres de Dios, con talento musical, que han unido sus talentos con su teología, que nos han dado himnos de la fe que siguen el patrón de los salmos, siguen el patrón de los himnos bíblicos, himnos que glorifican a Dios. Pueden ser himnos escritos hace cientos de años, himnos bíblicos y teológicos más nuevos también son recibidos. Pero lo que queremos en nuestra iglesia, hermanos, es que nuestra iglesia tenga música que siga las tradiciones bíblicas, que siga las tradiciones de David y Asaf, como aquí los salmos, himnos llenos de verdad bíblica. Ese es el punto, hermanos. Himnos o música que adoran y alaban a Dios y que llenan al pueblo de Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos aquí alabanza pública. Y hermanos, esto dio un gran testimonio al Señor. Este pasaje nos habla de dos grupos de personas que andaban en una procesión, uno a la derecha, otro a la izquierda, sobre los muros de la ciudad. Ahora, este dato es muy curioso, no sé si ustedes se percataron o recordarán, pero este dato es muy curioso. Nehemías parece que tenía un humor interesante. Fíjense que cuando Nehemías hace esto, los orquesta de esta manera. Ahora, ¿por qué hace esto Nehemías? Nehemías quería dar un testimonio público de lo que Dios había hecho.
para dar toda la honra y la gloria a Él, porque andaban mientras alababan a Dios. Y la razón por la cual era importante mostrar un testimonio público de la obra que Dios había hecho, era porque los enemigos de Dios habían dicho que era imposible. ¿Se acuerdan cuando comenzaron a reconstruir los muros? Ellos dijeron, si una zorra se sube a esos muros, se cae esos muros. Y Nehemías lo anotó aquello. Ahora habían hecho los muros y ahora Nehemías pone coros en los muros para ver si esos muros se iban a caer. ¿Ustedes recuerdan lo que Tobías dijo con respecto al muro? Lo que ellos edifican del muro, esa piedra, si subiera una zorra, se derribará. Entonces, cuando los muros fueron terminados y estaban fuertes, el pueblo quiso mostrar a todos lo que Dios había hecho, y por eso hicieron esta gran celebración con los cantores y los demás andando sobre el muro. Y esto nos recuerda, hermanos, que sin duda el fin principal de nuestros cultos de adoración entonces es glorificar a Dios. Queremos que su nombre sea exaltado en todo, que el enfoque esté en Él, no en nosotros. No hacemos nada en el culto para atraer a la gente. Pero cuando las visitas vengan, cuando los incrédulos asistan, deberían ver el testimonio de lo que Dios está haciendo, de cuán grande y glorioso es nuestro Dios. Hermanos, no se trata de un tema de jactarse. Se trata de un tema que, como dice el nombre de nuestra iglesia, que tenga Dios la gloria. Pero la otra cosa que necesitamos ver en cuanto al contenido de este servicio de la adoración es que era caracterizado, hermanos, escúcheme, por un tema de gran gozo y regocijo. Hermanos, había gozo y regocijo en el servicio de adoración. Miren lo que dice el versículo 43, miren lo que dice el texto. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Llama la atención, ¿no?, que digan que se alegraron también las mujeres y los niños. Como que parece que las mujeres no son mucho de alegrarse. Pareciera. Aquí hay un énfasis. Creo que, hermanos, entendemos lo que Nehemías quiere expresar aquí. Este servicio de adoración a Dios era uno de celebración, era un servicio de gozo, era un servicio de regocijo por lo que Dios había hecho. Ellos no tenían vergüenza de mostrar a todos en su alrededor que estaban tan agradecidos por la obra que Dios había hecho con ellos. Y sin duda alguna, hermanos, créanme que si las mujeres y los niños estaban contentos también, es porque sin duda alguna los hombres estaban sirviendo mucho en este servicio de adoración. Y como cristianos, nosotros deberemos estar llenos de gozo constantemente. No solamente los domingos, pero especialmente los domingos. Deberíamos vivir en el gozo de nuestra salvación, porque si Dios nos ha salvado, también nos va a santificar y nos va a proteger y va a cambiar hasta todo lo necesario para que seamos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero también hay algo especial aquí, el hecho de regocijarnos juntos, como iglesia, como cuerpo, junto con otros hermanos y hermanas. Entonces, hermanos, en estos textos se nos está narrando la adoración verdadera y gozosa que vivieron los hermanos en el tiempo de Nehemías. Hemos visto la preparación para la adoración, había que estar purificados. Pero también hemos visto el contenido de la adoración. Y ahora, hermanos, finalmente vamos a ver la aplicación de la adoración. Y esto nos lleva al último punto del sermón. Y esto tiene que ver con los últimos 3 versículos del capítulo. Vemos aquí en este pasaje que los judíos no solamente se reunieron en esta celebración especial de adoración gozosa a su Dios, sino que también, hermanos, mostraron la realidad de su adoración por medio de sus acciones después. ¿Entiende el punto acá? Hermanos, la verdadera adoración gozosa es una adoración que viene con gozo,
pero luego se va para hacer lo que aprendió en el culto de adoración. Ese es el punto. Hermanos, había una aplicación de su adoración que tiene sentido cuando recordamos que en este momento el pueblo todavía estaba lleno del Espíritu Santo, estaba en avivamiento. Ellos todavía estaban enfocados en la palabra de Dios, estaban con el deseo de obedecerle al Señor y servirle en amor. Y por eso mostraron su amor para con Dios y su obediencia a Él en la manera más práctica posible. ¿Cuál fue esta? En el texto se nos narra que fue por medio de sus ofrendas. Aquí lo que vemos es que organizaron el asunto de las ofrendas para estar seguros que los sacerdotes y levitas recibieran lo que necesitaban. Vaya conmigo por favor el versículo 44. Mire lo que dice el versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Hermanos, es decir, como resultado de su adoración a Dios, se enfocaron en sus líderes y específicamente se enfocaron en las necesidades de sus líderes. Se enfocaron en sus necesidades físicas. Dice el versículo 44 que lo hicieron ¿cuándo? En aquel día. Tal vez el mismo día del culto, o más probablemente no era el mismo día, pero durante el mismo tiempo. El punto es que no dejaron que pasara mucho tiempo. Su adoración gozosa a Dios les impulsó a hacer algo práctico para con sus líderes, para mostrar apreciación por ellos. Esta era la aplicación de su adoración. Y hermanos, esto es muy importante para nosotros, porque nunca queremos reunirnos en adoración a Dios, alegrarnos y regocijarnos y después salir sin poner en práctica lo que hemos estudiado y aprendido. Hermanos, el punto aquí es, aunque yo sé que es muy específico aquí, que tiene que ver con servir a sus líderes y cubrir las necesidades físicas de sus líderes, lo que yo quiero que observen, hermanos, es el principio aquí. Ellos fueron a adorar al Señor y luego que adoraron al Señor, hicieron algo práctico como acción de gracias. O sea, pusieron en aplicación lo que recibieron en la adoración. ¿Se entiende? Ese es el punto. Y es exactamente, hermanos, lo que encontramos en Santiago cuando nos habla con ese texto bien conocido. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este es el punto, hermanos. No es el punto solamente de venir, vine a adorar al Señor. Y te fuiste diciendo, me fui de la iglesia adorando al Señor. Hermanos, la adoración real es que te vas atendiendo lo que Dios dice, pero te vas haciendo o con el hecho de voy a ir a hacer lo que Dios me enseñó. Hermanos, el día de hoy, no sé si se dieron cuenta en la reunión de oración que tuvimos hoy, los niños, por lo menos a mí me tocó un grupo de niños que cuando le preguntamos, ¿tienes un motivo de oración? ¿Sabes cuál fue el motivo de oración? Lo que escucharon en la clase. Espectacular, espectacular. Yo quiero que estemos orando por esto, porque esto fue lo que aprendí en la clase. Hermoso. Y ese es el punto. Lo que entiendo, ahora voy a ponerlo en práctica. Y en este caso voy a orar para poner en práctica lo que aprendí. Ese es el punto. Eso es lo que Santiago está diciendo acá. Es lo que vemos, el principio que vemos aquí en Nehemías. También el mismo Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces usted viene, mi querido hermano, usted escucha la predicación, entiende lo que Dios le está demandando de usted. Usted dice, vine a adorar al Señor, salí adorando al Señor. Pero si usted ahora no hace lo que usted oyó, usted se está engañando a usted mismo. Y dice el texto, es pecado si no lo hace. Y esto también es importante, hermanos, porque es un peligro actual en nuestros días, queridos hermanos.
Muchísimas iglesias que tienen su tiempo de adoración, entre comillas, según ellos, con mucho gozo y regocijo. Pero aparte del problema que muchas veces ni es adoración bíblica, sino solamente emocional, es obvio que no es adoración verdadera a Dios. ¿Saben por qué? Porque no resulta en cambios. No resulta en cambios. Una persona puede levantar las manos cuantas veces quiera. Puede bailar y gritar y hablar en lenguas, pero eso no es una evidencia del Espíritu Santo. La evidencia del Espíritu Santo, hermanos, es la vida transformada. Y es la vida transformada después de oír la palabra de Dios. La evidencia son los cambios que suceden después del culto. No esas manifestaciones extraordinarias en el culto. Y no es solamente un problema en otras iglesias. Oramos a Dios que nuestra adoración sea también bíblica. Pero aún así, con adoración bíblica y correcta, todavía tenemos la responsabilidad de salir de este lugar, hermanos, y poner en práctica lo que hemos aprendido. Y no solamente sentir la emoción en el momento. Mi querido hermano, hermana, no se sienta como que, hoy fui tocado en la predicación, porque me salió una lágrima. Hermanos, yo le puedo mostrar una lista de películas que le va a hacer lo mismo a usted. Y eso no significa que el Espíritu Santo le habló. Tiene que ver, hermanos, con un tema de cambios en la vida. Cambios en la vida. Cambios en la manera de ver y por lo tanto de vivir. No un asunto de lo que sentí y ya. Y como siempre recordamos, estos cambios no nos salvan. No son los que nos mantienen salvos. Es Cristo el que nos salva. Pero son los resultados de una vida transformada por Cristo. Resultados de una persona que en verdad ha adorado a Dios en el culto. Tal persona va a cambiar. Tal persona es la que va a ser cambiada. Por supuesto, si vienes al culto de adoración y no eres salvo, si en verdad no puedes adorar a Dios porque no es tu Dios y no entiendes quién es Él, mi querido amigo y amiga, todavía tú sigues en tus propios caminos. Y en este sentido, oramos que lo que cantamos y oramos y estudiamos sea convicción en tu vida. Que tengas convicción de tu pecado, que tengas convicción de la necesidad de un Salvador y que vayas a Cristo en arrepentimiento y fe. Y que a nosotros nos dé el gozo de ver a nuevos adoradores en nuestra iglesia, por supuesto, porque el Espíritu Santo está haciendo su obra de salvar a su pueblo. Pero a usted, mi querido hermano y hermana que está aquí, para un cristiano entonces, lo que vemos aquí es que una de las maneras en las cuales podemos aplicar lo que aprendemos en la adoración es por medio entonces de poner en práctica inmediatamente lo que Dios nos dice. Ahora, en este caso puntual, ya que estamos estudiando Nehemías y nos debemos a esto, aquí tiene que ver con el hecho de dar a Dios. Hay muchas razones por las cuales deberíamos dar a Dios, pero una razón muy válida, pero olvidada, es cuando nuestro gozo es grande con respecto a nuestros líderes que nos están alimentando con la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos en el versículo 44. Ellos hicieron lo que hicieron aquí por el gozo con respecto a lo que tenían con los sacerdotes y levitas, porque ellos le enseñaban la palabra del Señor. Es decir, puesto que estaban recibiendo de sus líderes espirituales lo que necesitaban, tenían gozo en ellos y quisieron mostrar esta gratitud de manera práctica. ¿Cómo? Asegurándose de que sus líderes estén cuidados. Ustedes saben, hermanos, y bueno, no sé si lo sepan, vamos a reafirmar eso. Hermanos, yo no recibo de la iglesia. Por eso, cuando predico esto, no es porque quiero que ustedes me den más, pues porque sencillamente no percibo nada de la iglesia.
Pero sí necesitamos recordar que la manera en la cual manejamos nuestro dinero refleja algo de nuestro corazón. Necesitamos entender la importancia, hermanos, de dar a Dios y dar a su obra. Y la importancia de ser consistentes en nuestras ofrendas. Siempre considerar que para Dios son las primicias. Y aunque por el momento, es verdad, no recibo el apoyo financiero de esta iglesia, y posiblemente en el futuro, si Dios nos permite, tendremos pastor en nuestra iglesia local, pues entonces sí, seré su pastor, tendré que recibir lo que nuestro Cristo ha mandado. O sin duda, en el futuro de esta iglesia van a tener más pastores y otro pastor, y van a necesitar de haber aprendido la necesidad de poder mantener al pastor para que pueda dedicarse al ministerio. Esto es un mandato de Cristo, hermanos. No es sabiduría humana. Cristo lo ha mandado así. Este es el principio bíblico en ambos testamentos. No es solamente un tema del Antiguo Testamento. Es un tema también del Nuevo. Lo encontramos allí. Entonces sí, es una aplicación práctica para nosotros. Hermanos, necesitamos aprender a dar como estos judíos aquí. ¿Cómo? De manera organizada, de manera específica, de manera agradecida, de manera obligatoria y de manera regular, así como lo vemos en estos versículos. Y sin duda, hermanos, hay otra aplicación también. Y vamos a ver otras áreas en las cuales los judíos luchaban en los años después de este culto especial que vemos aquí en Nehemías 12. Lo vamos a ver en el capítulo 3. Pero por ahora, por lo menos, podemos reconocer que la aplicación de la adoración es muy variada. Por eso tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros para convencernos de nuestro pecado y mostrarnos la voluntad de nuestro Señor. Pero hermanos, tiene que existir y tiene que haber aplicación en nuestras vidas. Cada vez que nos reunimos en adoración a Dios, si hay verdadera adoración, mi querido hermano, hay aplicación. Y si hay aplicación, mi querido hermano, hay cambios. Tal vez, según el texto, es ofrendar a Dios. Tal vez, según este texto, es cuidar de sus líderes, de sus necesidades físicas. Pero no solamente tiene que ver con nuestro dinero, sino con todo nuestro ser. Como leemos en Romanos 12, ofrecemos en sacrificio vivo a Dios, nuestro ser, que debería ser lo menos que podemos hacer por la gran gratitud que tenemos para con Dios. Y hermanos, necesitamos empezar así, empezar con el sacrificio de nosotros mismos antes de que podamos sacrificar alguna cosa temporal. Acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 8 y miren conmigo los versículos 1 al 5 para que se pueda entender lo que estamos diciendo de una manera más clara. 2 Corintios capítulo 8 versículos 1 al 5. Dice el texto: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, estos corintios sacrificaron muchísimo en cuanto a sus ofrendas, aún en su profunda pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos, hermanos, son un ejemplo tremendo para nosotros de la importancia de sacrificar nuestras ofrendas a Dios. Pero lo que es más impactante es lo que encontramos en el versículo 5. Porque Pablo en el versículo 5 explica por qué ellos podían dar esta ofrenda. Dice Pablo en primer lugar que ellos primero se habían sacrificado a sí mismos. Dice el texto: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor
y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, la única razón por la cual estos corintios tenían la capacidad de dar tanto de su pobreza es porque primeramente se habían entregado a sí mismos a Dios. Hermanos, esta es la gran lección para nosotros. No predicamos cada semana en cuanto a la ofrenda, pero sí es un tema que ha surgido varias veces en el libro de Nehemías, lo confieso, y también en el libro de Esdras, es verdad. Tal vez, hermanos, Dios quiere convencerte de tu desobediencia en cuanto a este mandamiento, o tal vez Dios quiere convencerte de tu falta de consistencia, no lo sé. Pero es muy probable que hay personas aquí que luchan con este tema, que luchan con el hecho de desprenderse de lo que tienen porque no han tomado el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? En verdad, sacrificarse ellos mismos en el altar a Dios. Entregarse usted mismo a Dios. La razón por la cual te cuesta muchísimo trabajo dar a Dios de tus primicias, generosa y gozosamente, es porque todavía no quieres entregar todo tu ser al Señor, no quieres entregar tu cuerpo, tu vida, tu familia, tu trabajo, tu todo a Dios. No puedes soltar tu dinero y tus posesiones temporales porque todavía estás intentando controlar tu propia vida. Pero primero, no puedes, y en segundo lugar, el orden, hermano querido, es primero entregarte a ti, toda tu vida, todo tu ser al Señor, para que Él haga esto. Para que Él haga lo que quiere Él hacer contigo. Y después vas a ver que es mucho más fácil desprenderte de las cosas temporales. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia en cuanto a cómo prepararnos a adorar a Dios? ¿Cómo adorar a Dios? ¿Y qué hacer después de adorar a Dios? Pues aprendemos que nuestra preparación es importantísima, individualmente y como iglesia. Mis queridos hermanos, óiganme. Quiero animarles a ustedes a prepararse desde el día anterior para que vengamos los domingos con corazones listos y dispuestos a adorar a Dios como Él merece. Y que demos gracias a Dios por los tiempos de oración que tenemos antes del culto, que tenemos por ejemplo en la mañana, para que podamos terminar de prepararnos y estar listos para adorar a Dios en espíritu y en verdad cuando tengamos el culto en la tarde. Y por eso, mi querido hermano, también es importante que usted pueda estar en la reunión de oración. Que nuestra adoración sea gozosa, enfocada en la alabanza y acción de gracias a nuestro Dios. Y mis queridos hermanos, que seamos hacedores y no tan solamente oidores. Mi querido hermano, hermana, escúcheme. No se engañe a usted mismo. No se vaya con el sentimiento de que salió adorando al Señor. Si no hay cambios, no hay adoración, mi querido hermano. Hermanos, queremos una adoración bíblica como iglesia. Queremos seguir adorando a Dios como Él quiere y como Él manda y como nos deja testificado, hermanos. Que sigamos los principios de este pasaje y pidamos a Dios por su ayuda para poder glorificarle en nuestra adoración a Él. Amén. Como conclusión, entonces, hermanos, a este capítulo, un cristiano necesita prepararse para adorar a Dios gozosamente y después poner en práctica lo que ha aprendido. Amén. Oremos al Señor.